Ahí está. sacamos, ahí está. Ahí está. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, gracias. Perdón la demora. Che. Entonces, voy a comenzar con el caso clínico. Esta es una mujer de 48 años, de acá de Córdoba, con una insuficiencia renal crónica secundaria a una glomerulopatía por IgA. Estuvo 2 años en hemodiálisis, tuvo 3 embarazos con 2 hijos, una transfusión, no tuvo trasplantes. Al momento del trasplante tenía un PRA de 0%, un mismatch de 4 y compartía un A y un B. Esta paciente entra en operativo y recibe un riñón de donante masculino de 43 años, fallecido por un accidente cerebrovascular, con antecedentes de hipertensión de 8 años de evolución. Estaba estable hemodinámicamente, tenía una creatinina al ingreso de 0,9 miligramos por ciento y una preablación de 1,2 miligramos por ciento, sin proteinuria y con una isquemia fría de 28 horas. La paciente fue inducida con timoglobulina a 6 miligramos kilo, y recibe como inmunosupresores tacrolimus XL, micofenolato y esteroides. La ecografía Doppler en el postoperatorio inmediato mostró buena perfusión y el índice de resistencia fue de 0,9%, interpretado como necrosis tubular aguda al momento de la evaluación. Presentó DGF, necesitó diálisis la primera semana y recuperó diuresis con posterior descenso progresivo de los productos nitrogenados. 15 días después, la creatinina era de 2,7 miligramos por ciento con un nivel de tacrolimus de 7 nanogramos por mililitro. El segundo mes, nosotros hacemos en nuestro centro biopsias de seguimiento. En el mes 2, la biopsia de seguimiento mostró una ligera necrosis tubular aguda y una mínima atrofia tubular y fibrosis intersticial. La creatinina se mantenía en 1,1 miligramos por ciento y el nivel de tacrolimus de 6,8 nanogramos por mililitro. Al mes 6 se realiza la segunda biopsia, presentando una creatinina de 1,2 miligramos por ciento con un rechazo borderline y la paciente venía en descenso de esteroides. Se decide subir a 1 miligramo kilo y descenso progresivo posterior. La inmunofluorescencia para C4D fue negativa y los anticuerpos donantes específicos también. A los 2 meses de esta biopsia, es decir, al 8º mes de trasplante, presenta hipertensión arterial la paciente, la creatinina se eleva a 1,6 miligramos por ciento y aparece proteinuria en rango de 400 miligramos en 24 horas. La ecografía descarta obstrucción de la vía urinaria, los niveles de tacrolimus estaban estables y se decide una nueva biopsia y pedir panel completo y anticuerpos donantes específicos. Virus BK y CMV fueron negativos, no hubo consumo de fármacos del tipo de los AINES ni alteración hemodinámica. Vemos la biopsia, esta es la primera parte de la biopsia que muestra una arteria de mediano calibre donde hay edema endotelial y una presencia de mononucleares linfocitos. También hay necrosis tubular aguda y en el Mason vemos edema intersticial, capilares peritubulares con edema y mononucleares. La interpretación y la conducta fue la de un rechazo mixto con C4D y DSA negativo y debido a la hipertensión arterial y a la sospecha diagnóstica se inicia losartán 50 miligramos. Se realiza pulsos de esteroides, plasmaféresis e inmunoglobulina endovenosa y la creatinina se estabiliza. Una breve reseña histórica. Entonces, hasta los años 90, el rechazo en trasplante renal tenía una presentación clínica que era bien característica, con dolor del injerto, fiebre, disconfort y hematuria, elevación de productos nitrogenados, y en algunas ocasiones se podía observar la ruptura del graft y la descompensación hemodinámica. Con el advenimiento de drogas de inducción y los inhibidores de la calcineurina primero y otros inmunosupresores posteriores, hubo numerosos cambios, no solo en la clínica, sino en los aspectos evolutivos del trasplante. Hoy el rechazo agudo se presenta en general con incremento de la creatinina y o diagnóstico en biopsias de seguimiento. Hubo un incremento del rechazo humoral a partir del año 2000 debido al mayor reconocimiento del mismo y a la sensibilidad diagnóstica empleada. Este es el primer estudio publicado en New England Journal
en abril del año 69 por Paul Terasaki, un maestro de la inmunología en el mundo, quien muestra que los pacientes que tenían cross-match positivo tenían rechazos acelerados en relación a los que tenían cross-match negativo. Y a partir de acá se desarrolla la inmunología del trasplante y llegamos a la época actual, donde el manejo es absolutamente diferente a lo que era en aquella época de los años 60, indudablemente. Con el advenimiento de los inmunosupresores, el rechazo agudo al año logró disminuir, pero todavía no alcanza para darle una sobrevida adecuada que necesitamos para los injertos, y si bien en el primer año no se pierden tantos injertos, posteriormente, y ya vamos a ver por qué razones, vamos perdiendo injertos a lo largo del desarrollo del trasplante. Hay una definición clásica de rechazo mediado por anticuerpos, que es a lo que me voy a referir específicamente, dada por capilaritis, necrosis fibrinoide y necrosis tubular aguda en la microscopía óptica. En la inmunofluorescencia, la presencia de C4D en los capilares peritubulares, y en el estudio inmunológico, la presencia de anticuerpos donantes específicos. Este rechazo mediado por anticuerpos representa aproximadamente el 10% de los rechazos agudos, y el diagnóstico se hace en general por deterioro de la función renal o por hallazgos en la biopsia. Puede presentarse de diferentes maneras. El rechazo post-trasplante inmediato, hiperagudo y agudo retardado ya casi no se ve, es muy raro. En el post-trasplante alejado, como rechazo agudo o rechazo crónico, y puede presentarse de forma mixta asociado a rechazo celular. Lo importante es cuánto impacta este rechazo humoral en la sobrevida del injerto, y fíjense que en este estudio de Transplantation del año 2010 vemos que el hazard ratio para rechazo agudo es de 4.02, es decir, perdemos muchos riñones a lo largo de los meses post-trasplante si se presenta un rechazo humoral. Entonces, ¿qué aumenta el riesgo de rechazo en los pacientes? Bueno, en primer lugar, tener anticuerpos preformados, ya sea por embarazos, por transfusiones o por trasplante, recordando que en un artículo muy reciente se ha visto que lo que más sensibiliza a los pacientes son los trasplantes previos, posteriormente los embarazos y por último las transfusiones. Recibir un trasplante de donante cadavérico y añoso aumenta el riesgo. La isquemia fría, sin ninguna duda, y quizás muy asociado a lo que es DGF, el HLA mismatch, el ABO incompatible, la edad del receptor, el no cumplimiento de los pacientes y la inadecuada inmunosupresión. Es decir, el no cumplir y el no tomar adecuadamente los inmunosupresores forma parte de un grupo grande que lleva a rechazo humoral en la población trasplantada. Estos son los criterios de Banff 2019 para rechazo mediado por anticuerpos, donde aparecen los tres ejes principales, es decir, la evidencia histológica que mostramos como clásica, la evidencia de la interacción de los anticuerpos con el endotelio vascular y los anticuerpos donantes específicos. Y después aparecen los daños crónicos en el tiempo. Si uno transportara desde el momento del trasplante hasta la pérdida de cualquier injerto qué va ocurriendo con los pacientes nuestros en la vida cotidiana, vemos que lo primero que ocurre es una inflamación temprana. Muchas veces hacemos una patología que es normal, pero en ocasiones ya los anticuerpos donantes específicos han aparecido. Posteriormente, hay una injuria subclínica caracterizada por capilaritis peritubular y C4D, que pueden ser positivos o negativos, con glomerulitis, y comienza a aparecer la lesión crónica de la glomerulopatía del trasplante y el hígado. Y por último, se produce el incremento de la creatinina y la aparición de la proteinuria y la pérdida del injerto posterior. Quiere decir que si nosotros lo seguimos al paciente por elevación de la creatinina, estamos llegando muy tarde y tenemos que buscar formas de detección más temprana para este tipo de pacientes, sobre todo los pacientes que tienen riesgo inmunológico. Algo había mencionado o había preguntado Domingo en la reunión anterior sobre los cambios ultraestructurales precoces en el rechazo humoral y celular. Y fíjense, refiriéndome específicamente al rechazo humoral, el edema endotelial, la electrolucidez subendotelial y la duplicación y multilaminación de la membrana
Es una tríada que está presente en más del 70% de los pacientes con un rechazo mediado por anticuerpos. Nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro centro de Sanatorio Allende de hacer un estudio con microscopía electrónica que se denominó la contribución de la misma al diagnóstico de la glomerulopatía del trasplante en etapas tempranas, y encontramos en las biopsias realizadas principalmente en un tiempo promedio post-trasplante de 13 meses, que incluía biopsias de seguimiento a los 2 meses, a los 6 meses y al año, que el 66,6% de los pacientes biopsiados no tenían cambios en la microscopía electrónica, pero que había un 18,8% de pacientes con cambios tempranos y teníamos un 4,2% que ya tenían cambios evidentes de glomerulopatía incipiente del trasplante, producto de daño crónico del paciente, que se manifestaba inicialmente por el citoplasma que se mete entre la membrana basal y el endotelio, y algunos daños como la electrolucidez de la membrana y la multilaminación. Este estudio de este año de Clinical Transplantation habla sobre la incidencia, los factores de riesgo y los resultados a largo plazo asociados al rechazo mediado por anticuerpos. Es el estudio de CAF. Este es un estudio realizado en 3.131 pacientes de 7 programas, que fueron 5 americanos y 2 canadienses, de los cuales participó David Rush. No sé si está en la reunión, pero si está, después le pediremos su opinión. Encontraron 194 rechazos mediados por anticuerpos, que representó el 6,2% de los pacientes biopsiados. El mayor riesgo se presentó en pacientes jóvenes, en aquellos que tenían mismatch de R, tenían panel reactivo y presentaron disfunción del injerto. En el grupo de rechazo mediado por anticuerpos hubo 10 veces más pérdidas del injerto y malos resultados en el largo plazo. Y enfatizan ellos en este estudio las pautas de prevención como la mejor medida para evitar la glomerulopatía del trasplante y la pérdida del injerto en forma crónica. El timing para la primera biopsia de rechazo fue evaluando en años la función del GRAF de 4,85 años con un desvío estándar de 1,86. Años de diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos 0,97, o sea, menos de un año. Años de rechazo refractario 1,09, y definieron como refractario a aquellos pacientes que después de 42 días no habían tenido respuesta o que habían presentado un nuevo incremento de productos nitrogenados o una nueva biopsia con cambios antes de los 100 días. Esto lo tomaron en forma arbitraria, pero fue un consenso entre los centros que participaron. Y años de no refractariedad 0,93. Es decir, que mientras más tarde se presentaba el rechazo humoral, más refractario era el mismo. Y lo que vieron es que la sobrevida libre de rechazo mediado por anticuerpos va disminuyendo a medida que pasan los tiempos de trasplante. Es decir, el reconocimiento del estado inmunológico del paciente trasplantado se va produciendo en el tiempo y va agrediendo nuestro injerto. En relación al tratamiento que vieron en este estudio, estos 7 centros, fíjense la disparidad. Plasmaféresis e inmunoglobulina endovenosa hicieron el 57,7%, el uso de anticuerpos y esteroides 37,6%, y rituximab 15,5%. Y después hubo una gran variedad de combinaciones de tratamientos empleados en estos pacientes. La sobrevida del graft, según fuese refractario o no, el trasplante también fue importante, y fíjense que la sobrevida de los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos refractarios fue menor que en los no refractarios. ¿Y a dónde está uno de los grandes problemas que padecemos hoy en el seguimiento de los pacientes? En esto que se denomina el rechazo mediado por anticuerpos subclínicos. Entonces, este grupo de Filipponi y Farber hicieron un estudio donde definieron un rechazo subclínico tipo 1 en aquellos pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos preexistentes. Esto basado en estudios de Glor,
Lupi y Orandi, entre otros, que muestran que este grupo hay que realizarle biopsias de protocolo tempranas y seguirlos porque si no se trata el rechazo, el pronóstico es malo en el mediano o largo plazo. Senev y colaboradores publicaron que solo la presencia de anticuerpos donante específicos es un elemento de mal pronóstico para el injerto, tenga o no daño histológico en la biopsia. El rechazo subclínico tipo 2 con DSA de novo, Webb y colaboradores encontraron en las biopsias de pacientes con DSA de novo daño microvascular independiente de la alteración o no de la función renal. Pero sí observan que el rol de la inmunidad mediada por células T es importante, por lo que la biopsia debe ser realizada. Y Yamamoto y colaboradores encuentran que en ausencia de anticuerpos donantes específicos y biopsia sin daño, el seguimiento puede hacerse solo con anticuerpos donantes específicos y cuando aparecieran estos hay biopsiar al paciente y seguirlo con biopsia. Pero hay un rechazo mediado por anticuerpos con DSA negativo. Por lo tanto, esa tríada que nosotros pregonamos y tratamos siempre, los médicos somos muy de tratar de tener parámetros muy cerrados para hacer diagnósticos, se nos va un poquito por fuera de esto y aparecen estas publicaciones de Halloran en 2016, Sablik y colaboradores en 2018 y Paraculi en 2019, que muestran igual evolución en biopsias de rechazo mediado por anticuerpos, con DSA positivos y negativos, con similar daño histológico y evolución clínica. Y dos estudios recientes de Senev y colaboradores y Callemein encuentran mejores resultados en los pacientes que tenían histología similar, pero DSA negativo. Este otro estudio de Kidney International Clinical Investigation muestra cuál es la acción de los anticuerpos del receptor tipo 1 de angiotensina 2 y la acción de fenotipo en el rechazo mediado por anticuerpos. Este también es un estudio recientemente publicado y muestra en la curva de arriba que la probabilidad de sobrevida del injerto es menor cuando el paciente tiene anticuerpos AT1R positivos versus a los pacientes negativos, y que si estos anticuerpos en la curva de abajo son positivos por el AT1R y además tienen DSA positivos, les va peor también que al resto de la población. Cuando esto se lleva a medir niveles de expresión de transcriptasas asociadas al endotelio, lo que vemos es que además de la lesión en la microscopía y del C4D que tienen los pacientes, cuando se asocia el anticuerpo AT1R con los HLA DSA positivos, tiene significancia con una P de 0.001 estadística versus los pacientes que tienen anticuerpo negativo y DSA negativo. Por lo tanto, les va peor a este grupo de pacientes. Nosotros, en un humilde aporte que hicimos esta publicación este año en el Congreso Mundial de Nefrología, mostramos la relación entre la presencia de anticuerpos anti-HLA, función renal y cambios anatomopatológicos en trasplante renal en el Sanatorio Allende. Analizamos al año del trasplante el daño histológico mediante biopsia renal, función renal y complicaciones de pacientes trasplantados renales con anti-HLA y sin anti-HLA. Fueron todos pacientes mayores de 18 años y el estudio se hizo entre el año 2015 y 2017. Incluimos 124 pacientes con una edad promedio de 48 años, más o menos 14. Del total, 52 fueron trasplantes con donante vivo y 72 con donante cadavérico. El grupo A fueron pacientes con anticuerpos positivos, 44% de los cuales el 56% presentaba anticuerpos anti-HLA clase 1 y 44% anticuerpos anti-HLA clase 2. El grupo B era un grupo control con pacientes con anticuerpos negativos que representó el 56%. Y lo que fuimos a ver es que encontrábamos. Bueno, esta es la distribución por HLA. Entonces los pacientes que no tenían HLA representaron el 56%, los clase 1 25% y los clase 2 19%. ¿Y qué encontramos en la biopsia? Y no encontramos diferencias entre los que tenían anticuerpos versus los que no tenían anticuerpos, y lo que predominó fue la expansión mesangial en los pacientes
la glomerulopatía crónica del injerto y el IFTA grado 1 y el IFTA grado 2. Cuando fuimos a un cálculo de odds ratio para complicaciones según presencia o no de anticuerpos anti-HLA, encontramos en el test exacto de Fisher que no había diferencias entre ambos grupos. Este estudio, también un estudio reciente publicado, habla sobre los cambios transcripcionales en trasplantados renales con histología de rechazo mediado por anticuerpos sin especificidad para HLA. Fue un estudio de corte multicéntrico entre 2011 y 2017 con 224 biopsias, microarray clínica e histología. 56 tenía histología de rechazo humoral, 26 de ellos con DSA positivo. Las biopsias con rechazo sobreexpresaron transcriptasas principalmente del tipo de interferón gamma activando NK y células endoteliales. Las biopsias con histología de rechazo y DSA positivo tuvieron peor evolución. Y esto es lo que vemos acá en este cuadro. En el de la izquierda, el grupo A tiene peor evolución los pacientes que tenían DSA con rechazo mediado por anticuerpo. En el del medio, el rechazo mediado por anticuerpo con C4D también positivo les iba peor. Y los pacientes que tenían rechazo celular más rechazo humoral también tenían peor pronóstico. Este artículo de American Journal Transplantation del grupo belga de Lovaina muestra la figura histológica en el rechazo mediado por anticuerpo sin HLA donante específico, cómo es la presentación clínica y las implicancias en los resultados. Y ellos comienzan analizando 1.137 trasplantados renales entre marzo del 2004 y febrero del 2013, y llegan a que tienen 208 pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, 22.2%, alto el porcentaje, y los dividen en los pacientes que tenían HLA DSA positivos versus los negativos. Los DSA positivos representaron el 9.1%, eran 85 pacientes, y los DSA negativos con rechazo mediado por anticuerpo, 13.2 con 123 pacientes, y a esos grupos los dividieron los que tenían C4D positivos o los C4D negativos respectivamente. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con DSA positivo les iba peor, que si eran DSA positivos con C4D positivos también les iba mal, y que si tenían infiltrado de rechazo agudo celular también les iba mal. Entonces, esta asociación de anticuerpo donante específico con inflamación y con C4D es el peor pronóstico para un paciente que tiene rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué otras causas hay de DSA negativos con rechazo humoral? Bueno, además de los anticuerpos AT1R, están los anticuerpos mica, bimentina, tubulina, miosina y de colágeno. También se discute cuál es el MIF cutoff que se utilizó. Entonces, hay diferentes estudios y cuando uno va a ver los MIF cutoff son bastante variables. He encontrado estudios que cortan en 100, hay otros que cortan en 2500, entonces por supuesto que hay ambigüedad en los resultados. Algunos hablan de absorción por parte del injerto de DSA, y también hay mención en algunos artículos sobre lo que es la circulación de células B de memoria en lugar de anticuerpos donantes específicos. ¿Qué métodos diagnósticos podemos considerar para el rechazo mediado por anticuerpos, además de la biopsia renal y de lo que hemos estado hablando? El cell-free DNA, el microRNA, las quimioquinas, marcadores de injuria tubular, tomografía con emisión de positrón y la proteómica en plasmas, principalmente lo que es el amiloide LICA y la apolipoproteína C3. En cuanto a las opciones terapéuticas en los diferentes estudios, lo que aparece siempre es tratar lo celular con metilprednisolona o anticuerpos policlonales si correspondiere, hacer el recambio plasmático de inmunoglobulina como clásico, y después poder optar al uso de rituximab, que es lo más utilizado en la literatura, y las opciones son el agregado de bortezomib, eculizumab o C1 y NIH.
Hay estudios y hay trabajos sobre nuevos monoclonales, el CD34, y sobre otros monoclonales que se han utilizado incluso para el tratamiento de COVID, como tocilizumab. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones que he encontrado en la literatura como más importantes al día de hoy? En primer lugar, que el rechazo mediado por anticuerpos ocurre en más del 40% de los pacientes con DSA positivos en biopsias al primer año de trasplante. Que el rechazo mediado por anticuerpos puede ocurrir en ausencia de anticuerpos donantes específicos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que los anticuerpos AT1, en caso de encontrar ausencia de DSA y en presencia de hipertensión severa, C4D negativo y daño vascular en la biopsia, deben ser escrineados siempre. ¿Cuáles son las áreas inciertas principales? Bueno, por supuesto, buscar otros anticuerpos, como hemos mostrado, el diagnóstico molecular y evaluar otros métodos para reemplazar biopsias, pero que son caros y hay que evaluar bien costo-efectividad de los mismos. Y por último, las recomendaciones. En los anticuerpos donantes específicos preformados, las biopsias de protocolo deben ser realizadas durante el primer año del trasplante. Si los anticuerpos donantes específicos se presentan de nuevo, a partir de la positividad se deben biopsiar estos pacientes. Y los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos con DSA negativos debieran tratarse igual, de la misma manera y con la misma agresividad que los que tengan donante positivo. Y por último, y cerrando, el aspecto más importante en el manejo del rechazo mediado por anticuerpos hoy es la prevención. Muchas gracias. Con la siguiente presentación, a cargo de la doctora Milagros Samaniego. Creo que todos ustedes conocen a la doctora Milagros Samaniego, es una asesora, una amiga de la Fundación del Tercer Milenio, y trabaja en el Henry Ford Health System en Estados Unidos. Es una importante investigadora con múltiples trabajos publicados en excelentes revistas internacionales. Mili, muchísimas gracias de nuevo por tu generosidad para participar de todas las actividades de la Fundación. Te escuchamos atentamente. Gracias, Emilio, gracias, Eduardo, y también gracias, por supuesto, a Domingo y a la Fundación por la invitación. Quiero estar seguro que en primer lugar están viendo las diapositivas. Sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el approach que yo tengo para esta presentación es un poco diferente a limitarme al monitoreo inmunológico, porque aunque el monitoreo inmunológico continúa siendo un factor esencial e importante en el manejo del paciente trasplantado, muchas veces olvidamos que el monitoreo clásico del paciente está basado en elementos tan sencillos como elementos funcionales del riñón. Déjame ver, no, ¿qué está pasando aquí? Ok, muy bien. Aquí está mi conflicto de interés. Hoy voy a hablar de marcadores que se pueden utilizar en vez de la biopsia para el diagnóstico de la lesión del injerto. Estas compañías, principalmente RDX y Natera, están manufacturando estos ensayos en los Estados Unidos, y yo tengo una relación de consultante y de investigador con estas compañías. El enigma del trasplantólogo, independientemente de si es riñón, hígado, corazón, pulmón, es encontrar el balance en el cual podemos prevenir si el paciente está recibiendo mucha inmunosupresión con los riesgos que un aumento de inmunosupresión conllevan: infección, cáncer, enfermedad,
cardiovascular y nefrotoxicidad, y prevenir, al mismo tiempo que prevenimos estas complicaciones crónicas, prevenimos lo que al final va a determinar la muerte del injerto, que es el insulto inmunológico que va a tener una transición de subclínico, agudo y crónico. Bien. ¿Cuál es el propósito y cuántos tipos de monitoreo están disponibles en la práctica clínica para el trasplantólogo? Depende de dónde usted practique y depende de cuánto dinero el sistema tenga disponible para estudios diagnósticos del paciente trasplantado. Desde mi punto de vista, monitoreo o monitorización significa vigilancia. Y desde el punto de vista de vigilancia, el propósito fundamental, desde mi punto de vista, es la detección temprana de señales de peligro o alteración del status quo. Desde este punto de vista, tenemos muchísimos marcadores y maneras de monitorizar la función del injerto y en general la condición del paciente. Sin embargo, en la historia del trasplante, los avances no han sido simultáneos a la práctica clínica. Por lo tanto, en las primeras 3-4 décadas del trasplante, los únicos marcadores o sistemas de monitorización que teníamos disponibles eran de tipo ya sea clínico, clínico. Avanzamos en la década de los 90 con los estudios de inmunosupresores. Se integra la histología como un factor importante en la monitorización de la función o de la condición del injerto. Y en estos días entendemos muy bien que hay gran limitaciones desde el punto de vista de la interpretación de la histología. Depende de la gran variabilidad entre los observadores, entre los patólogos. Con el sistema de Banff hemos avanzado, pero también nos ha limitado, como decía el doctor Novoa, a criterios muy rígidos y específicos que no nos ayudan a identificar el fenotipo y el pronóstico del tipo de lesión. Y finalmente, gracias al avance de la biología molecular, hoy tenemos marcadores moleculares que complementan los diagnósticos clínicos, histológicos y serológicos también. Sin embargo, si vemos en la gráfica inferior en esta diapositiva, en la historia de nefrología del trasplante y de la medicina de trasplante, la gran mayoría de los marcadores tempranos nos llevan a un estadio tardío en la condición del daño del injerto. Fueron los primeros que teníamos en nuestro acceso, mientras que los marcadores moleculares que tenemos en este momento nos ayudan a determinar si el daño tisular está ocurriendo a nivel genético y molecular, muchísimo antes de que se puedan manifestar incluso cambios ultraestructurales en la microscopía electrónica. Desafortunadamente, estos marcadores para monitorización no están disponibles. Muchos no están disponibles en ningún lugar y otros no están disponibles en todo el mundo. Por lo tanto, me imagino que aquí debe haber colegas en formación. Una de las funciones principales o de los marcadores más básicos
es la función del injerto. Y me cuesta personalmente recordarle a mis enfermeras y a mis residentes que la creatinina es uno de los peores marcadores desde el tipo de punto funcional del injerto, que para el tiempo en el cual una creatinina aumenta aproximadamente a 2 miligramos por minuto, la pérdida de la filtración glomerular puede ser tan grande como de 40 a 50 mililitros por minuto de pérdida de la función del injerto. La tasa de filtración glomerular estimada es importante como un marcador. Tenemos también el marcador de la cistatina C, que no está disponible en todos lados, pero cuando está disponible nos ayuda a hacer una mejor, apreciar mejor cuál es la función glomerular del injerto. Y Emilio Poggio, que todos los conocen bien, ha demostrado que todas estas ecuaciones de la tasa de filtración glomerular se aplican no solamente en la función renal nativa, pero también del injerto. La proteinuria. Proteinuria es uno de los marcadores más importantes de la salud del injerto, la presencia o la ausencia. Presencia indicando enfermedad, ausencia posiblemente indicando la ausencia de enfermedad. No todo el tiempo funciona de esa manera. No solamente la relación de la creatinina y de la proteína urinaria, pero la utilización de la microalbuminuria es muy importante para la detección temprana del daño glomerular. Muchos pueden comentar que realmente la validez de la microalbuminuria en el paciente trasplantado no se ha demostrado o no se ha estudiado lo suficiente para ser considerado un marcador temprano de injuria. Sin embargo, cuando estudiamos y analizamos las publicaciones de la Clínica Mayo, una de las observaciones en los pacientes sensibilizados que se están desensibilizando y tienen distintos tipos de pronóstico, mejor pronóstico o peor pronóstico, es la presencia de proteinuria. La cantidad de anticuerpo, la especificidad del anticuerpo en estos estudios de Glor y de Marx-Tigal no predicen el curso del rechazo por anticuerpo exclusivamente fue la proteinuria la que puede separar un pronóstico más agresivo versus un pronóstico con un futuro mejor. Y aquí vemos también que en el futuro podemos encontrar marcadores que son incluso mejores que la proteinuria. La proteinuria glomerular se ha demostrado en la enfermedad renal nativa, que es uno de los hallazgos más tempranos de la evolución de la enfermedad renal a un estadio crónico y progresivo. Esto sale de los estudios de Roger Wiggins en la Universidad de Michigan. Quisimos estudiar, basado en los estudios de Roger, si la presencia de proteínas del podocito en orina correlacionaba con la cantidad de proteinuria en pacientes con distintas características o distintos fenotípicos clínicos. Lo que vemos aquí es el logaritmo de la proteína urinaria sobre la creatinina en comparación al logaritmo de la concentración de podocina como un marcador esencial y primario del podocito en la orina. Y vemos que
desde el punto de vista de diagnóstico temprano, la presencia de mRNA del podocito predice distintos fenotipos mucho mejor que la proteinuria. El mejor ejemplo lo podemos ver aquí en la glomerulopatía de trasplante temprana comparado a la proteinuria. Las cantidades de mRNA de podocito urinario son mucho mejores y se presentan mucho más temprano como un marcador de injuria que la proteinuria. La proteinuria, para el tiempo que el paciente ya tiene glomerulopatía de trasplante temprana, ya el daño ha avanzado significativamente. Ahora, el diagnóstico de gold standard, como decía el doctor Novoa, es y probablemente continuará siendo la biopsia renal. Aunque muchos estudios están tratando de desarrollar marcadores que puedan reemplazar la biopsia o guiarnos en la necesidad de hacer una biopsia, todavía ninguno de los marcadores que tenemos en la práctica clínica han podido reemplazar la biopsia renal. Y ya sea que estemos trabajando con solamente las tinciones de hematoxilina y eosina, las tinciones clásicas o la microscopía electrónica, la biopsia puede darnos una buena indicación, en primer lugar, de cuál es el problema que presenta el paciente con una disfunción renal, cuál es ahí no solamente cuál es el problema, pero cuál puede ser el mejor tratamiento y posiblemente el pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios que tratan de predecir la condición del injerto desde el punto de vista de diagnóstico temprano, utilizan diagnóstico de protocolo o biopsias de protocolo, que en estas diapositivas vamos a llamar las biopsias del Standard of Care. Y la razón por la cual utilizamos este término es para estar seguro que la compañía de seguros ve el procedimiento como un procedimiento de Standard of Care y no como un procedimiento experimental. Con la colaboración y el consejo de David Rush, en el 2010, el programa de trasplante renal de la Universidad de Michigan desarrolla un programa de protocolo o de Standard of Care con el propósito de detectar el rechazo subclínico o cualquier otra forma de enfermedad del injerto, ya sea infecciosa o recurrencia de la enfermedad. Basado en la literatura y en las recomendaciones de David, empezamos con una biopsia después de la reperfusión, biopsias de protocolo a 3, 6 y 12 meses en pacientes con función renal estable. En pacientes en los cuales la función renal está deteriorando, estas no se consideran unas biopsias de protocolo, se consideran biopsias de indicación. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados y la utilidad clínica de este protocolo que ya tiene 11 años y ha acumulado todas las muestras de 11 años de trasplante hechos en la Universidad de Michigan? En primer lugar, información diagnóstica fue la recompensa mayor que observamos en nuestros pacientes, pero también entender el mejor uso de la biopsia de protocolo. Inconveniencias, claro, dolor, el paciente tiene que esperar 4 horas,
en la clínica, los riesgos de sangrado e infección fueron muy bajos, menos del 4% en cuanto a sangrado y menos del 2% en pacientes que tenían pielonefritis y desarrollan septicemia después de la biopsia. Y estos fueron pacientes en los cuales los urinálisis y los urocultivos fueron negativos, que fue una de las condiciones que más nos llamó la atención cuando empezamos el programa. Cuando se empieza el programa de la Universidad de Michigan, empezamos a colectar toda la data clásica del paciente, la información clínica, utilizando un sistema de cuadrícula electrónica que ha existido y existió en la Universidad de Michigan por más de 25 años, hasta 2 años atrás, cuando se incorpora la utilización de EPIC. Este programa se incorpora también a la base de datos electrónica del Departamento de Patología. Y gracias a la participación de nuestro estudiante de medicina, se puede entonces incorporar no solamente la data clínica, pero también la data de virología y la data del laboratorio de histocompatibilidad. En esta base de datos tenemos todos los factores importantes desde el punto de vista clínico, patológico, serológico e infeccioso de todos los pacientes que se trasplantan en la Universidad de Michigan. Nosotros teníamos una 85, aproximadamente 80-85% de los pacientes tenían todas las biopsias hechas durante el primer año, y muchos de estos avances lo debemos a Alicia Mood, estudiante de medicina, que ya se ha graduado y está en su programa. Ahora vemos cuáles son las diferencias entre las biopsias de protocolo y las biopsias clínicas. Como se espera, el número de biopsias de protocolo va a aumentar el volumen de biopsias, lo cual requiere una mayor cantidad de trabajo, no solamente del laboratorio, pero también del patólogo. El número de biopsias por indicación mucho menor durante el primer año de trasplante, y eventualmente, a medida que la vida del injerto se alarga, veremos que entonces la indicación o la biopsia por indicación es la biopsia más importante. Ahora, ¿qué definió un diagnóstico accionable en estas biopsias? En primer lugar, independientemente de la función del injerto, la presencia de rechazo, infección, recurrencia o enfermedad glomerular de novo, toxicidad del inhibidor de la calcineurina y la presencia de fibrosis intersticial y atrofia tubular significativa. No se trataban de una manera constante los infiltrados borderline o los infiltrados subclínicos, a menos que el paciente estuviese en un protocolo de desensibilización. En los primeros 3 meses después del trasplante, en el programa, la biopsia de 3 meses no demuestra o no justifica hacer una biopsia basado en los diagnósticos que se encuentran. Sin embargo, a pesar de un estadio muy temprano del injerto,
un porcentaje de 6% se presenta sin ningún cambio en la creatinina o la tasa de filtración glomerular con infección. Esta infección usualmente es de tipo bacteriana y no se asocia a cambios en el urinálisis y los urocultivos son negativos. Basado en esto, la profilaxis bacteriana que se utiliza actualmente en la Universidad de Michigan cambia. Sorprendentemente, encontramos 1.2% de la recurrencia de enfermedad temprana o enfermedad de novo en pacientes con una estabilidad desde el punto de vista funcional y de proteinuria. La gran mayoría de estos pacientes no tienen rechazo. ¿Qué pasa a los 6 meses? A los 6 meses, el porcentaje de pacientes que se presentan con rechazo dobla o aumenta en una proporción del 50%. Esto es importante porque estos son pacientes con distintos grados de riesgo inmunológico, son pacientes que reciben inducción con timoglobulina como parte del protocolo de inducción y todos reciben triple inmunosupresión con tacrolimus, micofenolato y prednisona. No hay un protocolo de sin esteroides en la Universidad de Michigan. Igualmente, en este momento vemos que la cantidad de biopsias, ya sea con cambios borderline o con inflamación subclínica, aumenta en proporción a lo que se observa en los 3 meses. Y a los 12 meses es cuando encontramos la gran mayoría de diagnósticos accionables, como lo describimos en las primeras diapositivas. Basado en estos hallazgos, se decide eliminar la biopsia a los 3 meses en cuanto a biopsia de protocolo y se continúa la biopsia de protocolo a los 6 meses y 12 meses y se instituye una tercera biopsia de protocolo a 3 años. Ahora, si vemos la tendencia de los diagnósticos accionables utilizando la biopsia de protocolo de 3, 6 y 12 meses, vemos que la proporción es relativamente estable. Hay una tendencia a aumentar, pero el aumento es de aproximadamente de 13 a 18%, lo cual estadísticamente no es significativo. Esto lo comparamos con biopsias de indicación, de las cuales 50% de las biopsias de indicación en el mismo periodo con la misma inmunosupresión demuestra 50% de diagnósticos accionables. El impacto más importante en el manejo clínico de este protocolo de biopsias viene en el diagnóstico no solamente de infección y pielonefritis aguda y crónica, completamente asintomática y subclínica, pero también en el diagnóstico de la nefropatía por virus Zika, incluso en condiciones en las cuales la carga viral es menor de 2000 por mililitro. Se establece que en estos pacientes la biopsia de protocolo, por lo menos en la población de la Universidad de Michigan, tiene un diagnóstico mucho más temprano de la nefropatía por BK que el uso del monitoreo a través de las cargas virales en plasma. Y aquí se observa también que en comparación a la biopsia por indicación en rojo, las biopsias de protocolo a 3, 6 y 12 meses son extremadamente informativas desde el punto de vista ya sea
de una nefropatía por BK, inflamación relacionada a BK o a una pielonefritis aguda o crónica de tipo bacteriano. Lo que vemos en esta diapositiva es la asociación de diagnósticos en las biopsias de protocolo en relación a los años después del trasplante. Como se espera, en el primer año, la gran mayoría de las biopsias de protocolo van a ser no diagnósticas. No se encuentra ningún diagnóstico accionable. Sin embargo, a partir de los 6 meses del trasplante podemos observar que entre 6 meses y 3 años después del trasplante podemos observar una frecuencia de rechazo de células T mucho mayor a el rechazo de anticuerpo en nuestra población fue relativamente bajo tempranamente y aumenta significativamente después de 1 año de trasplante. Interesantemente, la inflamación borderline se presenta o es más incidente durante el primer mes y el primer año del trasplante. Ahora, el propósito de los estudios y las técnicas que se están desarrollando actualmente es tratar de identificar marcadores que puedan reemplazar la biopsia debido al costo del procedimiento, el riesgo, a pesar de ser muy bajo, del procedimiento, pero al mismo tiempo para poder hacer un diagnóstico incluso más temprano de lo que se puede hacer con criterios o marcadores clínicos o histológicos. Para mejorar o complementar el diagnóstico clásico histológico, el desarrollo del genotipo de los distintos fenotipos clínicos ha sido extremadamente importante para poder manejar estos pacientes que se presentan con una disfunción renal, pero el cual la biopsia, ya sea muestra diagnósticos que no son muy claros desde el punto de vista histológico o presenta distintos tipos de patología. Y desde este punto de vista, el MMTX, que es el ensayo que se genera o se desarrolla en la Universidad de Alberta por el grupo de Phil Halloran, está disponible desde el punto de vista comercial y nos ha ayudado a entender, principalmente a demostrarle a los cirujanos que no todo lo que ellos piensan no es rechazo, es rechazo. Y lo que vemos aquí son los genotipos que se han identificado en los distintos diagnósticos histológicos. Vemos que en muchos casos hay un overlap, una sobreposición en los genotipos de rechazo mixto, rechazo C4D negativo o C4D positivo. Y vemos que en cuanto a genotipos, una biopsia con un C4D positivo es diferente desde el punto de vista de expresión transcriptómica que una biopsia anticuerpo que es C4D y que hasta hace 10, 12 años se consideraba que no era un rechazo por anticuerpo. La utilidad más importante desde mi punto de vista clínico es la utilización de este panel transcriptómico en el diagnóstico seguro de un rechazo por anticuerpo en pacientes que son C4D negativos y en los cuales no se puede identificar un anticuerpo de donante específico. Y lo que vemos en este estudio de los belgas es que esencialmente, independientemente de si uno tiene un rechazo con DSA negativo en azul
o DSA positivo en celeste, el patrón transcriptómico es exactamente el mismo. Por lo tanto, muchos de estos pacientes que antes no se trataban porque no seguían los criterios rígidos de Banff, ahora se demuestra lo que los clínicos han sabido por mucho tiempo, que los pacientes no conocen las definiciones y que los pacientes no se pueden tratar por definiciones. Desde este punto de vista, el uso de la técnica del MMTX va a ayudarnos a hacer un diagnóstico seguro de lo que tiene el paciente con un tratamiento efectivo que puede rescatar la función del injerto. Ahora, apartándonos de la biopsia, lo que todos queremos conseguir es un marcador indirecto que sea disponible en todos los países con un programa de trasplante, que tenga un valor predictivo positivo y negativo alto, que nos ayude a diagnosticar la enfermedad tempranamente y la respuesta de la enfermedad a la terapia, y nos ayude a diferenciar entre procesos que se ven similares, pero tienen una fisiopatología, un tratamiento y un pronóstico diferente. Desde este punto de vista, el marcador más temprano que se introduce en la práctica de trasplante es la detección de anticuerpos contra el pool del donante, el panel de anticuerpos reactivos, cuya primera introducción es en 1969 en el New England Journal of Medicine, y esta publicación es la siguiente publicación al estudio original que se publica en el 68 en la revista Nature. Por muchísimos años, la presencia de anticuerpos se consideraba que era un marcador del sistema inmunológico del paciente, se consideraba como una probabilidad para indicar la probabilidad positiva de trasplante en el paciente, el tiempo de espera por el injerto, pero por muchísimos años el papel y la importancia del anticuerpo contra el injerto se ignora por completo. En el año 2004, gracias a la introducción de la distinción del C4D por Fuchs en los años 90 y la identificación o la resurgencia del concepto de rechazo por anticuerpo, vemos que todo el mundo se interesa en diagnosticar y entender el proceso del desarrollo de anticuerpos en nuestros pacientes. Y en esta clasificación de la historia natural del rechazo por anticuerpo que se genera en la conferencia multidisciplinaria del NIH en abril del 2003, vemos que hay solamente un elemento común en todos los estadios del rechazo por anticuerpo, y esto es la presencia de un anticuerpo circulante. Con la adquisición de los métodos para la detección de anticuerpos que son tan sensitivos en estos días, ya el anticuerpo no solamente es importante, pero la falta de anticuerpo en combinación con una presentación clínica y una presentación histológica es el tipo de rechazo por anticuerpo que más probablemente vamos a encontrar. Sin embargo, no todos los antígenos que no son de la familia HLA se han identificado. Muchos de ellos no tenemos un entendimiento claro de la patogenicidad. Uno de los anticuerpos que se utiliza más frecuentemente, los anticuerpos contra el receptor de la angiotensina, tienen una variabilidad importante también desde el punto de vista clínico. Puede ser positivo
y el paciente no tiene rechazo. Lo mismo se observa con los anticuerpos contra MIC-A y MIC-B, en los cuales no tenemos o no hemos podido ni siquiera identificar todas las moléculas de la familia del MIC-A y del MIC-B. Sin embargo, los anticuerpos no solamente son importantes en nuestra práctica para el diagnóstico, pero también para determinar el pronóstico del paciente basado en la respuesta al intercambio plasmático o la plasmaferesis durante el tratamiento de los pacientes que están siendo tratados por un rechazo anticuerpo. Y esta es data de Matt Everly, donde se puede, basado en la reducción del nivel de anticuerpo de donante específico, predecir cuál es el paciente que va a tener un pronóstico mejor si la reducción es mayor de 50% o un pronóstico peor si la reducción es menor del 50%. Lo mismo se puede deducir con la utilización de anticuerpos que son C1q positivo, y esto es de un estudio que publicamos hace varios años con Daniel Ramón, que muchos de ustedes conocen, en los cuales pudimos identificar que si con la plasmaferesis se disminuye el número de anticuerpos o el MFI de anticuerpo C1q positivo, independientemente de que el MFI del anticuerpo de inmunoglobulina G no cambie, este tipo de técnica nos puede ayudar a definir por cuánto más continúa el tratamiento y cuál es el paciente que responde o no al tratamiento. ¿Cómo utilizamos esto en el monitoreo? Durante los últimos 10 años tuve la oportunidad de participar como investigador en varios consorcios, el VOCAR, el CTOT-09, el CTOT-21 y el CTOT-19, y además participar en colaboración con el consorcio clínico de la Universidad de la Mayo Clinic, que incluye todos los centros ilustrados aquí. El producto de esta colaboración se hizo hacer un estudio multicéntrico retrospectivo de los factores de predicción de pérdida temprana del injerto en pacientes que desarrollan de nuevo DSA detectado por monitoreo al primer año del trasplante. La gran mayoría de pacientes se reclutan en la Universidad de Michigan, que a ese tiempo ya tiene un protocolo bastante desarrollado de monitoreo por anticuerpos. Y hay también un monitoreo significativo en la Clínica Mayo y el programa de Cornell, que cuando empezamos el estudio en el 2000, sería como el 2011, 2012, estaba introduciendo el protocolo de monitoreo. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es si la monitorización eventualmente va a llegar a mejorar la sobrevida del injerto o la sobrevida del paciente. En este caso, la muestra que se estudia se utiliza en el estudio no es lo suficientemente grande y no tiene un periodo de observación lo suficientemente largo para determinar si el desarrollo de anticuerpo de donante específico detectado por monitoreo un año tiene un efecto en mejorar o no la sobrevida del injerto. Sin embargo, lo que se observa es algo interesante, y es que la gran mayoría de pacientes que al primer año de trasplante se detecta un anticuerpo de donante específico,
va a tener algún tipo de patología en la biopsia que es accionable. Y este puede ser ya sea rechazo activo por anticuerpo, rechazo de células T no mixto o rechazo mixto. Una vez más, no se alcanza un valor de estadístico significativo debido a la muestra pequeña en el estudio. En cuanto a analizar cuáles eran las características de los pacientes con anticuerpo a un año que fueron de tipo significativo en cuanto a la evolución del paciente, encontramos que los subtipos o las subclases, inmunoglobulina G3, la capacidad del anticuerpo de fijar complemento, C1Q, la historia de no adherencia del paciente y la presencia de combinación de anticuerpos durante específico de clase 1 y clase 2 son los elementos predictivos en el análisis multivariable de las características clínicas del paciente que desarrolla este tipo de anticuerpo. Se observa igualmente que si el paciente desarrolla anticuerpo de nuevo a un año con una historia de no adherencia diagnosticada por el médico tratante o la enfermera tratante, o tiene un nivel de anticuerpo significativo que fija complemento, estos van a determinar significativamente una diferencia en la sobrevida del injerto. De tal manera que el C1Q positivo a un año y la historia de no adherencia a un año van a seleccionar a pacientes que van a tener un pronóstico de sobrevida del injerto peor. Igualmente se observa que la combinación de clase 1 y clase 2, lo cual discutimos en la diapositiva anterior, es también un factor predictivo de la pérdida del injerto. Y de aquí pasamos de otros elementos séricos del anticuerpo del donante a otros marcadores de tipo sérico, principalmente la presencia de DNA del donante en la sangre del receptor. Y estos son los estudios que ustedes, estoy segura, oyeron ad nauseam en el último Congreso Americano de Trasplantes. Este es un estudio que ha estado disponible por más de 25 años. Los cardiólogos lo han utilizado en la forma de Allotrap por muchísimos años como un marcador de rechazo del injerto cardíaco. Se ha utilizado también en mujeres embarazadas con incompatibilidad de factor RH. Se introduce en el 2017-2018 el uso de este ensayo en el paciente que recibe un trasplante renal. No solamente hay una correlación con la injuria del injerto, pero el marcador también nos puede dar información acerca de la recurrencia del proceso o de la respuesta del paciente al tratamiento. Y como vemos aquí, gracias doctor Poggio, estas son las publicaciones entre el 2016 y el 2020 que documentan la utilización del, en este caso, el AlloSure de CareDx en el diagnóstico o evaluación de la injuria o estado de estabilidad del injerto. Lo más importante en este tipo de estudios, en esta diapositiva de Emilio Poggio, es entender que estos no son números absolutos, sí son números, pero que son números relativos.
Similarmente, de la misma manera que nosotros interpretamos los niveles de MFI, aunque no se define, no se utiliza el MFI inicialmente con ese propósito. Pero algo similar es lo que hacemos con el AlloSure. Pacientes que tienen un nivel de donante, del DNA del donante en la sangre del receptor menor de 0.21, estos pacientes, desde mi punto de vista, están en la zona de seguridad. Aunque el diagnóstico clínico se detecta solamente después de un nivel mayor del 1%, la tendencia a aumentar de 0.2, 0.5 y 1 muestra el paciente que está a riesgo. Y en muchos de nuestros pacientes, especialmente en pacientes con nefropatía de virus Zika, hemos tenido niveles tan altos demostrados con AlloSure de 11%. Y en la biopsia se demuestra la presencia de una nefropatía activa, PB1 o PB2, y al mismo tiempo el paciente no presenta rechazo o desarrollo de anticuerpo de nuevo. En muchos de los pacientes con rechazo a anticuerpo, aunque la proporción o el porcentaje del DNA del donante es menor del 1%, lo que se observa clásicamente es una tendencia a aumentar 0.3, 0.6, 0.8. Para el tiempo en el cual el porcentaje de el DNA del donante sube a 1%, la histología de este rechazo anticuerpo es mucho más severa, con mucha más cronicidad, que cuando biopsiamos al paciente a través del protocolo de combinar AlloSure con la detección de anticuerpo de nuevo. Y en estos pacientes con rechazo a anticuerpo, también podemos evaluar la respuesta al tratamiento con la disminución del nivel del porcentaje del DNA del donante. Y este es un estudio en el cual Emilio fue uno de los autores principales. El estudio original en el cual se utiliza un protocolo clínico para evaluar la efectividad de esta nueva técnica en el diagnóstico de rechazo agudo. Es un estudio abierto y multidisciplinario. Los resultados se presentan de esta manera. Es lo muy común, similar al heatmap. Y los porcentajes aumentan en el área en el cual el heatmap es rojo y varían de acuerdo a los distintos diagnósticos que tiene el paciente. Algo interesante podemos ver aquí, que en algunos casos en el cual el paciente tiene BK, no se observa ningún tipo de cambio o señal en el AlloSure, lo cual no se aplica en este momento, ya que se ha publicado que este tipo de técnica se puede utilizar para el diagnóstico temprano y respuesta de la nefropatía por virus Zika. En cuanto a la utilidad del diagnóstico, el AlloSure en predecir un proceso de rechazo es mucho más efectivo desde el punto de vista de sensibilidad que el seguimiento de la creatinina sérica. En los estudios iniciales, la utilización del AlloSure predice y correlaciona mucho mejor con el rechazo de anticuerpo que con el rechazo celular, pero una vez que se expande
el uso de esta técnica a un mayor número de pacientes y de centros, se empieza a detectar rechazo celular más temprano con la utilidad del estudio. Lo importante en recordar, ya sea si el estudio de DNA del donante es de Natera o de CareDx, es que estos estudios son mucho más útiles en decirnos que el paciente no tiene un problema, a decirnos que el paciente tiene un problema o a identificar cuál es el problema. Por lo tanto, la interpretación correcta de este estudio es que si el nivel aumenta, hay una señal probable de injuria al injerto, pero el diagnóstico específico muy probablemente va a requerir de una biopsia o de estudios adicionales. El siguiente estudio que quiero presentar, también una diapositiva de Emilio, es para demostrar que ninguno de los estudios de DNA del donante en la sangre del receptor ha sido de utilidad para el diagnóstico de rechazo subclínico. Esta técnica que vamos a discutir ahora, a mí me parece, me estoy familiarizando con ella, pero me parece un estudio muy interesante. A diferencia del concepto que se usa con el de cuando se diseña la técnica del donante, del DNA del donante en la sangre del receptor, en el cual se diseña el ensayo para diagnosticar un proceso clínico o para tener un valor positivo predictivo alto que no lo tiene. El estudio que vamos a hablar, TrueGraph, es un estudio que utiliza el valor de este tipo de marcador. Estos marcadores son más útiles en decirnos que el injerto no tiene un problema, mucho mejor que decirnos que el injerto tiene un problema y cuál es el problema. Y este es el estudio de TrueGraph. Me imagino que Emilio les ha hablado acerca de este estudio. Se desarrolla del CTOT-08, en el cual Emilio y John Friedewald fueron uno de los investigadores originales. Y esta es una de las bellezas del CTOT, de los consorcios del CTOT, que por primera vez permiten el desarrollo de estudios diagnósticos que se pueden utilizar desde el punto de vista clínico. Una vez más, el concepto del TrueGraph toma ventaja del valor predictivo negativo de este grupo de genes transcriptómicos que se detectan en la sangre del receptor. La idea es saber o determinar cuál es la expresión de un trasplante renal que está en calma o estable o en un proceso de aceptación, principalmente para evitar biopsias innecesarias o para evaluar el estado del injerto en pacientes que no pueden tener una biopsia de protocolo porque están en agentes antiplaquetarios o en anticoagulantes. Este es el propósito especial del TrueGraph. Y desde este punto de vista, el TrueGraph es muy interesante. Hemos empezado a utilizarlo en el Henry Ford, uno de los primeros pacientes. Es un paciente que estaba completamente estable, no hay alteración en la creatinina. Sin embargo, el TrueGraph demuestra que ese estado de estabilidad se pierde, se rompe durante un periodo de aproximadamente un mes, con el paciente con una función estable.
cuando fuimos a investigar qué estaba causando la alteración del estado de estabilidad en el periodo en el cual el patrón genómico de estabilidad desaparece o disminuye, fue el periodo en el cual el paciente estaba siendo vacunado contra el COVID, lo cual nos llama la atención y nos hace pensar que probablemente debemos estar investigando mucho más de cerca estos pacientes vacunados que no han estado expuestos a la infección natural y que en este caso particular, una vez que el paciente pasa las 2 semanas después de la segunda dosis, el patrón genómico de estabilidad regresa, sin ninguna alteración durante este tiempo de la inmunosupresión. No hay necesidad de biopsia y no hay alteración de la creatinina sérica o de la tasa de filtración glomerular. Este tipo de estudio tiene una predictabilidad importante independientemente del centro de trasplante, de la población que se trata en los centros de trasplante, y se ha estado demostrando ya por muchísimos años, yo diría desde el 2016, cuando varios centros empiezan a trabajar. Finalmente, este es un estudio que tuvimos la oportunidad de trabajar con Bárbara Murphy, que desafortunadamente no está con nosotros, y en el cual se utiliza data del VOCAR, del consorcio VOCAR, en el cual los pacientes se reclutan de una manera en cohorte, en una cohorte prospectiva, no es un estudio retrospectivo, en el cual se utiliza análisis de DSA, biopsia de protocolo, y se utiliza también sangre para determinar un patrón transcriptómico de distintos diagnósticos con confirmación histológica. Y lo que vemos en este estudio, en primer lugar, es un estudio en el cual de estudios prioritarios se descubre un grupo de 17 genes que son típicos para un diagnóstico en la sangre, en los linfocitos del receptor, para indicar o para predecir el riesgo de rechazo celular agudo. De estos 17 genes, entonces se trata de identificar qué genes están asociados a un riesgo de desarrollar un rechazo subclínico. Esta es la validación del estudio. Los genes se habían identificado de antemano, se han hecho análisis transcriptómicos correlacionados con data demográfica, data inmunológica y data histológica. Los genes que se estudian se muestran aquí y los genes que se identifican, estos 17 genes que predicen rechazo subclínico en una biopsia renal a 3 meses después del injerto. Esto es un riesgo no a 3 meses, pero un riesgo futuro. Son genes que participan en distintas actividades celulares, ya sea en el ciclo celular, daño de DNA y de otros ácidos nucleicos, y al mismo tiempo genes que participan en la organización del citoesqueleto, de la regulación de muerte celular o apoptosis y la regulación de vías proliferativas. También se observa la correlación de estos 17 genes con infiltrados típicos en la biopsia a 3 meses de pacientes que más tarde
desarrollan un rechazo subclínico. La gran mayoría de estos pacientes tienen en el infiltrado celular células NK y macrófagos principalmente, y también células tempranas pro-B. Este es un estadio anterior al desarrollo del linfocito B nativo, y también células T en un estadio de maduración más temprano que el estadio de la célula T activada o naive. En el estudio se identifican también estos 17 genes y se comparan a estos mismos 17 genes en pacientes que no tienen o que nunca han tenido evidencia de rechazo celular agudo, o pacientes que a 3 meses han tenido evidencia de un infiltrado de tipo borderline. Al final, la deducción y los hallazgos del estudio es que este grupo del ACR3 en el futuro se correlaciona con el riesgo de presentar rechazo subclínico, pero también se asocia a unos índices de cronicidad en la escala de Banff mucho más severos que aquellos pacientes que no han tenido rechazo. E incluso hay un overlap entre los genes del borderline y los genes de pacientes que han tenido rechazo celular, lo cual indica que al menos en nuestra cohorte de pacientes, los infiltrados borderline que se observan son probablemente infiltrados patogénicos. Y al final hay una diferencia significativa entre la expresión de estos 17 genes en pacientes que han tenido un diagnóstico histológico de rechazo agudo a 3 meses y aquellos que nunca han tenido un rechazo agudo a 3 meses después del injerto. En conclusión, el monitoreo clínico inmunológico nos provee de un instrumento efectivo que nos permite en cierta proporción evaluar la salud y la enfermedad del injerto. Estos métodos y estos ensayos requieren un desarrollo o estudios más avanzados con un mayor número de pacientes. Actualmente el estudio subclínico de Bárbara está siendo estudiado en un trial multicéntrico, incluyendo Northwestern University, Henry Ford y la Universidad de Maryland. El tiempo será necesario para determinar si ya sea en cualquier tipo de monitoreo, ya sea inmunológico o de detección de genes en la sangre del receptor o de detección del DNA del donante en la sangre del receptor, van a determinar una mejoría en el rechazo, en la sobrevida del injerto y del paciente. Gracias.